Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Este programa está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Nos encantaría tenerlos a bordo en este viaje emocionante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Únanse a nosotros en Estudios Bíblicos Vida Nueva Online y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos están viendo por esta plataforma y canal de YouTube y plataforma de Facebook. Les saludo con la dulce paz del Señor a todos los estudiantes, todos los discípulos del Señor, para en esta noche continuar con los estudios de este precioso evangelio, como es el Evangelio de Juan, que es recomendado, ¿no?, para aquellos que recién empiezan a leer la Biblia, a hacer este viaje a través de la Biblia, de esta hermosa palabra de Dios. Pero antes de nada quiero leer, ¿no?, el texto lema que nos ha acompañado durante muchos años en estos últimos capítulos de Juan, porque ya nos faltan 2 capítulos solamente, el 20 y el capítulo 21, para terminar este evangelio tan precioso que nos ha llevado casi más de 7 u 8 meses de programación, ¿verdad? Un capítulo por programa. Así que agradezco a Dios por el tiempo, agradezco a Dios por la fidelidad de Dios, agradezco a Dios porque cada uno ha estado compartiendo estos videos con otras personas y dando a conocer también y integrándose, ¿no?, en esta gran comisión, ya que los tiempos están cerca y es necesario poder, como decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo en esta segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, que tenemos ahí en pantalla, le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es importante, hermanos queridos, el escudriñar la palabra, el hacerlo en forma muy, muy personal, en forma familiar, en forma muy realmente con mucha diligencia, sabiendo que esto es lo más importante, es el alimento del cristiano. Si uno no come en el día, las defensas van bajando y puede tomar una enfermedad y puede llegar la muerte. Es así con la palabra de Dios, el alimento, el pan de vida, ¿verdad? Y le decía después, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque nosotros no somos quienes nos avergonzamos de la palabra de Dios. También por el contrario, dice que la palabra es poder de Dios. Poder de Dios. La palabra realmente cambia, transforma a las personas. La palabra es la que creó este mundo, ¿no? Creó todas las cosas. Y la palabra es la que realmente tiene que estar en nuestra vida para poder hacer frente al enemigo, ¿no? En esa armadura que Dios nos ha dado, que la palabra es la espada del Espíritu, para poder combatir. Dice: resistid al diablo, dice el apóstol Santiago, y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra, ¿verdad? Así como el Señor también resistió en aquel lugar cuando fue llevado y tentado, ¿sí? Después que termina diciéndole en este pequeño verso, ¿no?, diciéndole que traza bien la palabra de verdad, que corta derecho, que no manipula, que no lo usa a su conveniencia, ¿no?, que dice la palabra tal cual, al pecado, pecado, ¿verdad? Entonces esto es lo que debemos de pensar, hermanos, que la palabra de Dios tiene que ser predicada a tiempo, fuera de tiempo y en todo lugar, y también ver que realmente es necesario la palabra de Dios que podamos predicar, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. En este capítulo 19 de Juan, acá voy a ver esto, que tiene 42 versículos, capítulo 19. Tiene 42 versículos.
Pero ya como llegando al final del ministerio en la tierra acá de Jesús, ya iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Ya vemos, hermanos queridos, que ya el primer verso de este capítulo 19, eh, ya el Señor es azotado, próximo a llevar su cruz a ese lugar para ser crucificado. Y dice el capítulo 19, verso 1, dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Y claro, como era costumbre, los romanos, ¿no? Era que al prisionero se le azotara de una manera cruel y hasta se excedieron quizás, según los relatos, aquellos que hicieron estos estudios acerca de cómo fue la tortura que le hicieron a Jesús. Se excedieron tan cruelmente eh, y los castigaban para que se retracten de sus declaraciones a los prisioneros. Pero en este caso, y Pilato quiso con ello también la intención de apaciguar a los judíos con este castigo que se le estaba dando. Jesús era azotado conforme al dictamen romano, de forma cruel y despiadado, como a cualquier asesino, como a cualquier reo, sin compasión, de forma brutal, con tal de acabar todo impulso y aliento del acusado. Y Jesús como hombre debe tener una resistencia tremenda. Yo creo que hoy en día ningún hombre puede resistir semejante crueldad, ¿no? El verso 2 dice, y los soldados que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. Y no solamente, no le bastó ser azotado por los soldados, ¿no?, que estaban allí, sino que además torturaban, colocándole una corona hecha de espinos en la cabeza y un manto de púrpura, o sea, color de la realeza, ¿no?, señalándole como acusado de creerse rey de los judíos. Y era el rey, no solamente de los judíos, era el rey del universo. Rey de reyes, señor de señores, dice la palabra. El verso 3. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban los soldados, ¿no?, haciendo burla, mientras se le acercaban para bofetearlo. En otras versiones dice que le abofeteaban y le preguntaban, ¿quién fue el que te pegó? Imagínense semejante. No tienen ni idea de lo que hicieron estos. No tienen ni idea, ¿no? Su tortura es vil y despiadada. Y se burlan gritándole, rey de los judíos, mientras le van pegando, ¿no? Y cada espacio de tiempo hasta su crucifixión, hermanos, estaba lleno de difíciles pruebas, de burlas, de rechazos, negación, golpes, tortura. Y él se sometía voluntariamente, ¿no? Jesús sometía voluntariamente a entregar su vida. Tanto dolor, sufrimiento y vergüenza a la que se ha sometido debe hacernos reflexionar en esta noche, en este día y todos los días de nuestra vida, ¿no?, sobre nuestra naturaleza y la verdad del amor de Dios capaz de entregarse por la humanidad. Dice, de tal manera Dios amó al mundo, dice, ¿no? Qué amor tan incomparable. Como decía el Señor, no hay más amor que aquel que da la vida por sus prójimos. Así deben amarse, ¿verdad? El verso 4. Entonces dice Pilatos, volvió a salir y le dijo, aquí lo tienen, dijo los judíos. Lo he sacado para que sepan que no le encuentro culpable de nada. Y claro, no era culpable, ellos eran los culpables de crucificar a un inocente. Pilato había hecho todo lo posible por calmar la sed de venganza, porque también su esposa en un sueño tuvo un sueño con él y le habló, ¿no? Todo lo posible hizo por calmar la sed de venganza de los judíos, de los sacerdotes, por lo que se los entregaba, diciendo que no le hallaba culpable en nada, no hay culpabilidad, no veo nada en él.
pero aún sin serlo ha sido castigado como el peor de todos. Verso 5. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Esta palabra esa se me va siempre, no Pilatos, no es Pilatos, es Pilato. Jesús, hermano, avergonzado públicamente, ¿no? Que eso es tremendo, y expuesto a la ignominia, deshonrado por su propio pueblo. Hermanos, es quebrantado hasta lo sumo, como dice el libro de Filipenses. Quebrantado a lo sumo, su quebranto, su abatimiento, hermanos. No dan cabida a la duda ni a la queja. ¿No? De decir, ¿por qué? Porque él tenía toda la potestad de que llamara a un ángel solo y ya está, ¿no? Y nunca ha sido así, nunca respondió, ni todo lo soportó. Allí puedo ver que mi dolor cuando estaba él torturado, atormentado, ahí puedo ver que mi dolor, mi sufrimiento de lo que tengo hoy no son nada comparados. Nada comparado con lo que me pasa. Hay veces por un golpe estoy ya muriéndome, ¿no? No es nada comparable, hermano. El Creador estaba siendo destrozado por la creación. Y todo por amor. Todo por amor. Verso 6. Tan pronto que como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Hermanos, a tanto llega la maldad del ser humano, vemos en el día de hoy, ¿no? Que llega hasta a maltratar a animalitos. Vemos noticias donde azotan, apedrean a animalitos que no son indefensos, ¿no? Y en este caso, hermanos, para los judíos no bastaron los azotes, ni la tortura. Lo querían muerto, querían que muera, porque era la única forma en que podrían librarse de todo aquello que les dijo, y que para ellos era realmente algo tremendo, porque les mostró el estado que ellos estaban. Eso era grave, ¿eh? Que alguien te diga lo que eres y vos sabes que es así y le tienes odio a esa persona que te dijo eso, ¿verdad? Y no solamente con eso, sino que piden su crucifixión. En aquel momento era un método que usaban los romanos, ¿no? Era un método brutal para dar muerte a los malhechores. No solamente a ellos, sino a los bandidos, enemigos del Imperio Romano. Usado también para evitar que los pueblos conquistados se levantasen en contra del imperio. Pues les decían que el castigo podía aplicarse de esta manera. Se los tenían amedrentados. Una forma de tenerlos dominados, ¿verdad? El verso 7. Respondiendo, nosotros tenemos una ley. Le dieron los judíos, ¿no? Y según esa ley, debe morir, porque se ha hecho pasar hijo de Dios. Insistieron los judíos. Tenían tanto por las profecías, los libros de los hechos de los profetas, decían todo esto. ¿Cómo no poder entender, no? ¿Cómo los sacerdotes alegan que su causa es justa, o lo que estaba pasando era justo porque Jesús se hacía pasar por hijo de Dios? Lo cual, según la ley judaica, es castigado con la muerte a aquel que se quería hacer pasar como hijo de Dios. Pero es que él era el hijo de Dios. Lo que no entienden es que tienen al hijo del Dios que predican, aquel quien dicen creer y por el que fueron hechas todas las cosas. Pero hermanos queridos, su ceguera es tan fuerte y estrepitosa de esta gente, hermanos, como la de hoy, la de toda la humanidad. Todavía es incrédula, pues ellos solo representan a todo ser religioso, pero no solamente religioso, sino incrédulo, los cuales abundan hoy en día, ¿no?
Ellos apelan al cumplimiento de su ley, ¿no?, protegida por el emperador y que debe ser puesta en cumplimiento por el gobernador civil que es Pilato. O sea, ellos tenían ya todo pensado. Vamos a ver una fracción de la película El Evangelio de Juan, que nos va a dar también un poquito más, ¿no?, imagen visual de lo que ha pasado en ese momento cuando el Señor estaba frente a Pilato. Escuchemos, hermanos, esto, ¿sí? Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte. Y también para crucificarte. No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es un enemigo del emperador. Qué pasaje más tremendo, ¿no? Cómo Jesús responde con una sabiduría tremenda, hermano. Qué verdad que dice, ¿no? Que le dice en ese verso 10. Si niegas a hablarme, le dijo Pilato, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Hermanos, Pilato no comprende el poder de Dios, ¿no? No entiende. En su vanagloria le pregunta porque se niega a hablar sabiendo que supuestamente está en sus manos, ¿no? Y que podía ser liberado. Pero Jesús calla, dice, ¿no? Mientras es cuestionado. No tiene argumentos, solo obedece la voluntad del Padre. Solo obedece la voluntad del Padre. Pero después lo que le dice en el siguiente verso, ¿no? No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Esto hace referencia a Judas, ¿no? El que lo entregó. Mira, hermano querido. Es un pecado más grande, ¿no? Jesús responde, hermanos, a la interpelación de Pilato, ¿no? Diciendo que todo proviene de lo alto. Y todo es dado por Dios, le dice.
Así que justos o injustos, hermanos queridos, cada pueblo cosecha lo que siembra. Y lo que iban a cosechar los judíos, ¿no? En el tiempo en Alemania de Hitler, realmente hubo matanza de judíos tremendo, tremendo. Porque lo que sembraron, cosecharon. Esto es lo que decía la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aún los gobernantes injustos, hermanos, están sometidos a la soberanía divina. A veces vemos nosotros gobernantes que realmente no tienen, no deberían estar ahí, que no son temerosos de Dios, no ayudan a su pueblo. Aún esos gobernantes de esta manera son puestos por Dios. Toda autoridad, dice la palabra de Dios, que es puesta por Dios. Tenemos por eso que respetar nosotros las autoridades, ¿verdad? Entonces, Pilatos, hermanos, en este caso es tan culpable como todos, aunque se lavó las manos, es tan culpable como todos. ¿No? Pero el sumo sacerdote judío, Caifás, es culpable de un pecado mayor. Mire usted, al no reconocer en su puesto a quién debería rendir honor. Era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y todas estas cosas que después Pilatos tuvo la conversación con el Señor, dice que desde entonces Pilatos procuraba poner en libertad a Jesús. Pero estos judíos ciegos, enardecidos como toda turba, no dejaban que liberen al hombre, ¿no? Porque le decían, si vos liberas a este hombre, no eres amigo del emperador. Qué presión también que le hacían a Pilato, ¿no? Amén. Y por eso tomó en el verso 13 la determinación, ¿no? Y al oír esto, dice Pilatos, llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Pues, y se sentó ahí. Verso 14. Y era un día de preparación para la Pascua, cerca de mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. ¿No? Como haciendo referencia, ¿no? Juan en este caso hace una referencia, ¿no? A la fiesta judía que tenía cumplimiento mientras Jesús era entregado como un cordero pascual. Porque había una fiesta de Pascua. Este es el viernes, día de preparación para el descanso sabático de los judíos. Pilato entrega a Jesús para el cumplimiento de la voluntad judía, temiendo repercusiones de no hacerlo, ¿no? Considerándose enemigo, le decían que. El verso 15, más dice, ellos dijeron, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Qué ironía, ¿no, hermanos queridos? Qué tremendo, qué tremendo. Y Pilato hace preguntas para tratar de escabullirse de su culpa, ¿no? Preguntas sin sentido, ¿no? A veces nos damos cuenta, hermanos, cuánta contaminación entre el poder político hoy en día y el religioso. ¿No? Cuánta contaminación que hacen tomar decisiones injustas y seguir por caminos de perdición. Pero esto está en lo que están sembrando. Cada gobierno de cada país está sembrando para cosechar, ¿verdad? El poder político, hermanos, nunca estará por encima del poder espiritual. Nunca. Por eso no se basa en posición, sino en autoridad. Qué tremendo, hermano. Verso 16. Así que dice, entonces Pilato se lo entregó para que los crucificaran y los soldados se lo llevaron. O sea, ahí se ve lo que la esposa de Pilato debe teniendo ese sueño. Pilato se lavó, le dijo que no se manche con sangre inocente. Y bueno, al final entregó a los judíos para que ellos lo crucifiquen. Y vemos cuánta injusticia, cuánto dolor, hermanos, tuvo que soportar nuestro Señor para salvarnos, ¿no? Su pueblo lo estaba entregando a morir.
aquel pueblo al cual sanó, liberó, los alimentó, ¿verdad? Por eso, hermanos queridos, que su entrega sea muestra y ejemplo a seguir para todos los creyentes. Que tenemos que entregar la vida por causa de Él. Esto es importante. Verso 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgata. Sale Jesús azotado, rechazado, dolido, sufrido, tratado como el peor de los delincuentes, ¿no? Juzgado con tal injusticia que no hay ninguno en el mundo. Y no solo eso, sino sale cargando otro dolor más para soportar, y esta era la cruz. Y no es una madera así liviana, era una madera muy pesada. Esos árboles que producen maderas muy duras, en este momento no tengo el nombre, pero era muy pesado, muy pesado. Tiene que soportar esa cruz donde le tendrían que crucificar. Hermanos, si hay algo cruel en todo su tratamiento, terminar de hacerle cargar su propia cruz, hermano. Esto es lo más grave. Jesús lo había soportado todo con toda hombría, hermanos, con toda hombría, con tal humildad. Y podía liberarse, ¿no? Asimismo con una palabra. Él prefiere callar y sufrir por amor, por cada uno de nosotros. Vamos a ver un fragmento nuevamente de la película. Esta película está en el fragmento del verso 15 al 17. Vamos a ver. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Qué momento, hermanos, más, ¿cómo le puedo decir? Más doloroso, ¿no? Llevar su cruz. Es algo que, como dice en el verso 20, muchos de los judíos lo leyeron cuando pusieron ese cartel.
porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. O sea, todos pudieron leerlo, ¿no? En aquel entonces, de modo que ninguno de los que estaban ahí, ya sean griegos, ya sean judíos, se quedarían sin saber que allí fue muerto, el verdadero rey de los judíos y de todo creyente. Juan escribe esto como algo que causó impacto. Y es así, es lo real, ¿no? El verso 21 dice, no escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Él era quien decía ser rey de los judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Verso 22. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. O sea, los sacerdotes protestaron, ¿no? Dijeron, ¿por qué está escribiendo ese letrero? Era inconcebible. Pero Pilato, a pesar de su insolencia, lo dejó, ¿no? Como testigo vil de la verdad. El hombre que había crucificado, que había mandado a crucificar, era su Salvador. Oh, qué verdad tremenda, hermano. Era su Salvador. Así como la naturaleza terrenal corrompida por el mal responde ante tal acto de amor y misericordia, así es como responde el ser humano. Tremendo, hermano. Verso 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes. Estos detalles solamente lo comenta el Evangelio de Juan. No se olvide esto, ¿verdad? En otros evangelios, algunas otras cosas que pasaron, pero Juan es especial en este sentido. Dice, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, se repartieron mi manto y sobre mí echaron suerte, sobre mi túnica echaron suerte. Es, hermanos, tremendamente impresionante cómo la profecía bíblica describe, ¿no? Acá en este pasaje, cada uno de los aspectos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los soldados se repartieron de su manto, sobre su túnica jugaron a los dados, cosas que nadie habría de saber de forma tan específica, ¿no? Dios lo había revelado por medio de sus profetas. Desde la antigüedad. Ahí en el Salmo 22, verso 18, lo dice también, ¿verdad? Verso 25. Y dice, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de María, de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Siempre las mujeres, ¿no? En momentos de dolor, de necesidad, en momentos de trabajo. Dios realmente, hermanos, no se equivocó, ¿no? Cuando creó a la mujer como una ayuda. Qué hermoso, hermano. Allí junto a la cruz estaban, por decir, los más valientes. Su madre, quien con valentía enfrentó, hermanos, todo el sufrimiento de su hijo, y aquel a quien seguramente sentía como hijo. No solamente como su hijo, sino más que como su Salvador. Ella sabía esto y guardaba en su corazón. Qué tremendo, hermanos. Y qué dolor, ¿no? Para una madre cuando sufre un hijo. Y también estaba la hermana de María, otra María, la esposa de Cleofas, seguramente seguidora de Jesús. Y María Magdalena, su fiel seguidora y discípula. Allí estaban sin importar los insultos, quizás en ese momento la gente los insultaba, el peligro, el dolor. Esperaban pacientemente, hermanos, que Jesús cumpliera con su propósito. Ellos sí creyeron en su corazón que Jesús iba a resucitar.
El verso 26. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Verso 27. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Hermano, mucho se ha hablado de este pasaje, ¿no? La iglesia tradicional se basa en este acontecimiento para acomodar cierta preeminencia sobre María, la madre de Jesús, como queriéndole dar algún designio de intercesora, como diciéndole, bueno, a ella tienen que recurrir. Pero el Señor le dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y María, cuando su madre, cuando faltó el primer milagro en Capernaum, en las bodas de Canaán, le dijo, ¿no? Hagan lo que les dice. Le dijo bien claramente, ¿verdad? Pero como podemos ver en este pasaje, hermanos, ni en ningún momento hace tal aseveración Jesús, ¿no? Es claro que María entendía su propósito conforme al llamado de Dios, por supuesto. Y jamás se atrevería a tomar el lugar de él, porque le pertenece a Jesús, su hijo en la tierra. Ahora, como fiel guerrera, ella, como todos nosotros, esperamos en Cristo también su salvación. Todos nosotros. Y lo que sucede aquí es una muestra de amor filial, ¿no? En el cual el discípulo amado se encargaría de cuidar a su madre, su querida madre. No la iba a dejar sola, ¿verdad? Si tiene algún sentido espiritual, esto que relata Juan es el que todo creyente debe tener hacia María. Nosotros hablamos de María. O sea, podemos hasta predicar, dar un sermón, un mensaje acerca de María, ¿no? Y lo hacemos con una gratitud inmensa por tal tremendo sacrificio de amor hacia Dios. Su vientre vio nacer al Salvador. Y Jesús, en Juan, nos pide que como discípulos cuidemos de María, haciendo referencia a su iglesia, ¿no? Esto es la manera que tenemos que proceder. Porque él mismo dijo, el mismo Señor dijo, hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que los cielos de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana y mi madre. Lo dijo Jesús. Mateo 12:50. Y los que obedecen a la voluntad del Padre son la iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros, en obediencia para con el Padre. Por eso es necesario obedecer la palabra de Dios. María acá hace la representación de su iglesia, la cual cuidó, la cual quedó, perdón, se me trabó la lengua, quedó al cuidado de los apóstoles. La iglesia, hermanos queridos, es la madre que nos recibió como hijos de Dios. Es una gran realidad. Por eso Jesús dice, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. El discípulo ahora tiene una madre, como es la iglesia, que lo recibe con sus brazos maternales, y el discípulo brinda un hogar a esta madre al congregarse en unidad. Está todo, yo creo que todo está preparado en el plan de Dios. Vamos a ver un fragmento nuevamente de estos versículos que se resumen del 25 al 30. Vamos a ver qué nos vemos en este fragmento. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre
Y al discípulo a quien él amaba, parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Esas palabras que tienen un significado tremendo, ¿no? Consumado es. Qué importante, hermanos. Al probar Jesús el vinagre, dice en este verso 30, dijo: todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hermanos, la consumación de la obra en la cruz, esto cuando Él dijo, nos recuerda que la vida, nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito. El de Jesús fue la redención, ¿no? De la humanidad pecadora, pero su obra no terminó en la cruz. No terminó en la cruz. Sino que allí culminó su vida corporal, su cuerpo, en donde entrega su espíritu y nos rememora, ¿no? Recuerda que el espíritu del hombre vuelve al Padre. Nuestro cuerpo físico va a la tumba, a la tierra, donde fue formado. Y por último, nuestra alma va al paraíso o al Seol. Dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Mientras esperamos el juicio eterno. Establecido, dice, para el hombre que muera una sola vez y después de esto, juicio. Qué tremendo, hermano. Consumado es. Esta palabra memorable de Jesús. Y fue así, hermano. Fue así, tal cual. Verso 31. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Mire usted, ¿no? Así que le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Verso 32. Y fueron los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. O sea, como era tiempo de la Pascua judía, hermanos, estaban celebrando esa fiesta, y la muerte de la cruz era una muerte no rápida, era una muerte lenta y en agonía, en la posición que estaban. Y los judíos, para ya no tener más ese sufrimiento, pedían que se les quebraran los huesos de las piernas, para que esa muerte se apresurara, se acelerara esa muerte, ¿no? Y así lo hicieron con los dos hombres que estuvieron crucificados con el Señor. Verso 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas.
Como podemos ver, hermanos, en esto, todo encaja en el propósito profético de Dios. A Jesús no le fracturaron las piernas porque ya había muerto. No así con los otros dos que fueron crucificados. Verso 34. Sino que uno de los soldados, dice, le abrió el costado con una lanza al Señor y al instante le brotó sangre y agua. Qué momento más doloroso, ¿verdad? Porque para corroborar a los soldados que habían muerto, su costado fue atravesado por una lanza de donde brotó, dice, agua y sangre. Seguramente lo último de sangre que su cuerpo tenía acumulado, ¿no? Porque de tanto lo que había perdido desde la noche en que fue arrestado. Y también debido a su inflamación de todo su cuerpo mutilado. En otro momento vamos a ver, hermanos, clínicamente, cómo fue tratado su cuerpo, a qué instancias llegó ese cuerpo, el sufrimiento, las llagas, la laceración. Esto vamos a ver en otro momento, ¿no? El verso 35 dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello, Juan, ¿verdad? Y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. O sea, él escribe con el propósito, hermanos, de que nuestra fe sea confirmada por medio de su testimonio presencial. Él estuvo ahí en el día que fue crucificado Jesús. Para que nuestra fe sea confirmada. Verso 36. Estas cosas sucedieron, dice, para que se cumpliese de la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Verso 37. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. O sea, toda la escritura, hermanos, es profética y el Nuevo Testamento es solo cumplimiento del Antiguo Testamento, como estamos viendo en este pasaje, ¿verdad? En donde los profetas, solo en el Antiguo Testamento, hermanos, en donde los profetas ya habían hablado de lo que había de padecer Cristo, el Cristo. Como por ejemplo, Éxodo 12:46, Números 9 verso 12, Salmo 34:20 y por último Zacarías 12:10. Estos, ¿no?, se cumplieron en la vida de Jesús. Verso 38. Pero vamos antes al resumen de estos últimos 3 versículos, del 34 al 37. Vamos a ver qué nos muestra la imagen de esta película tan preciosa. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Qué hermoso el pasaje, ¿verdad? Y qué, ¿cómo puedo decir? Qué confirmación, ¿no?, del plan de Dios hacia nosotros, la redención. Y esto de la sangre, de su costado, del agua,
A veces nosotros siempre decimos que por su sangre fuimos nosotros sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Esto es algo que a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Él pasó cosas que nosotros no hubiéramos podido resistir. Por eso Él sabe que nosotros somos tan débiles, ¿no? Pero gracias a Dios que Él lo pudo soportar, pudo cumplir el plan de Dios, de su Padre. El verso 38 dice, después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio a los judíos. José de Arimatea, ¿verdad? Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. José de Arimatea, hermanos, era un prominente judío, que se había convertido a la fe de Jesús y pide a Pilatos que le dé el cuerpo de Jesús para darle una correcta sepultura, ¿verdad? Ahora, por medio a los judíos que se encontraban enarbolados por la muerte de Jesús, estaban festejando seguramente, él lo hace en secreto. José de Arimatea. Verso 39. También Nicodemo, ahí está, ¿vio? El que le preguntó, ¿qué es nacer de nuevo? Y el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Aquí vemos, hermanos, cómo la mirra, ese elemento que recibió de parte de los reyes cuando nació, en su nacimiento, ahora se hace presente en la vida de Jesús para recordarnos que su muerte no sería en vano, ¿no? Y que esta esencia, mirra, nos recordaría su efecto que aún perdura en la humanidad. Por eso cuando recordamos el nacimiento de Jesús, los reyes magos llevaron mirra delante de él. Pero por sobre todas las cosas, ¿no? La memoria del Padre, quien siempre lo tiene presente para con aquellos que creen en el nombre de Jesús. Verso 40. Estamos llegando a los últimos versículos, hermanos, de este hermoso capítulo, que quisiera que usted lo vuelva a leer, por favor. 40. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús, Nicodemo y José de Arimatea, y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. O sea, su cuerpo fue sepultado conforme a la tradición judía, ¿no? Que los envolvían en un sudario aromatizado con especias, ¿no? Las cuales evitaban olores desagradables, ¿verdad? Verso 41. Y en aquel lugar donde fue crucificado a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Hermanos, Jesús se hizo a sí mismo el más pobre de los pobres. Imagínense cómo nació. En un establo sucio, oscuro, ¿no? Ahora es puesto en una tumba cercana. Ni aún su tumba le pertenecía. Por eso él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué tremendas palabras del Señor, hermano. Ni aún la tumba le pertenecía. Pero Dios ya había provisto suministro para que su cuerpo descansara mientras se esperaba su gloriosa resurrección. Esto es el tema importante, la columna vertebral de todo esto. Y verso 42 es el último de los versículos de este capítulo 19, dice, como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Siendo día viernes y no queriendo faltar a la tradición judía,
pusieron su cuerpo en el sepulcro, que habría de conocer ese sepulcro, iba a conocerse el poder de Dios. Y con este versículo, hermanos queridos, doy por finalizado este capítulo 19. Nuevamente, léalo otra vez, este capítulo 19. Va a ser de mucha bendición para su vida. Y Jesús resucitó. Jesús, en el capítulo 20 vamos a ver cómo resucitó Jesús. Así que no se pierda, hermanos, el próximo capítulo, el capítulo 20 de este evangelio tan hermoso que es el evangelio de Juan. Y hasta aquí ha sido, hermanos, la clase de hoy. Los invito a que pueda acompañarme en este viaje que estamos haciendo a través de la Biblia, con este evangelio tan precioso. Que tenga un buen descanso y no se olvide estudiar, no se olvide escudriñar. No se olvide, diligentemente, como le dijo Pablo al joven pastor Timoteo. Que Dios lo bendiga y hasta aquí ha sido los estudios bíblicos del día de hoy. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.